Este año el mundial va a ser diferente a todo lo que siempre ha sido, porque es el primer mundial a donde se va a jugar con 26 convocados. Siempre fueron 23, o sea, 11 titulares, 11 suplentes, son 22, y un tercer arquero, 23. Siempre fue así, no siempre, pero en el fútbol actual, en los últimos mundiales siempre era así. Y ahora se decidió cambiar y aumentar a 26, o sea que hay 3 jugadores extras. Pero no solo eso, sino que también se cambió el tema de los suplentes. Ahora se puede, en este mundial por primera vez se van a poder hacer 5 cambios durante los partidos. 5, vos pensás que son 10 jugadores de campo, 5 cambios quiere decir que es la mitad del equipo. O sea, vos a lo largo de los 90 minutos y después cuando llegan a los 120, cuando haya alargue, podés hacer un cambio extra más para el arquero si vas a los penales, o para cambiar 6 jugadores de campo. O sea que un partido de 90 minutos ya no va a ser jugado por 11 jugadores, va a ser jugado por 16 jugadores, por 15 jugadores de campo. O sea, los 10 titulares más 5, la mitad que pueden entrar. Entonces, tener buenos suplentes y tener opciones en el banco es importantísimo y cambia mucho la estrategia, porque cuando tenías solo 3 cambios era otra dinámica, y ahora tener 5 cambia mucho. Aparte, puedes decir, bueno, pero escúchame, eso ya se ha hecho en la Libertadores, en la Champions, se ha jugado la liga con 5 cambios por la pandemia y cambia un poco, pero tampoco tanto. Sí, lo que pasa es que, acordate, el Mundial son 7 partidos en un mes. O sea que cada 3 días estás jugando un partido. Entonces, en una condición así de cada 3 días jugar un partido, vos podés meter 5 cambios, cambia por completo. Así que ojo con eso. Bueno, Scaloni dijo que de estos 30 se van a cortar 4 y quedarían los 26. Por supuesto que si hay alguna lesión o si hay algún jugador que se destaca, como lo está viendo, puede haber algún cambio extra aparte de eso, pero en 90% la base va a ser esa. Entonces vamos a pensar en este primer video, en este primer informe, sobre cuáles tienen que ser los 26. Y acá yo quiero decir una cosa muy importante sobre Brasil. Tite, el técnico brasilero, dio declaraciones diciendo que la posibilidad que la FIFA le da de aumentar la lista de 23 para 26, tomaron la decisión en Brasil de que esos 3 jugadores extras van a ser 3 jugadores que definen partidos. O sea, opciones ofensivas. No va a llevar, no es porque tiene 3 jugadores más que va a llevar más defensores, más laterales, más arqueros, más volantes. No. Él va a aprovechar la posibilidad de tener esos 3 jugadores extras para tener más delanteros y más punteros, más gambeteadores. O sea, más jugadores con capacidad de solucionar el partido. Si está perdiendo, si necesita abrir un partido porque está empatando, porque está perdiendo, él quiere aprovechar ese bonus de 3 jugadores más para tener 3 opciones en el banco suplente extra para buscar ganar el partido. Me parece, lamentablemente, una decisión espectacular. O sea, me parece que tiene mucha razón y mucha lógica en lo que está diciendo. Porque básicamente en los mundiales siempre se jugó con 22 jugadores. O sea, los 11 titulares más los 11 suplentes. Entonces, en defensa, los volantes, los laterales, arreglate con lo que ya siempre tuviste. Y si te expulsan a uno, se lesiona, bueno, vas haciendo los cambios, lo que siempre hiciste. Y preocúpate en sumar opciones a donde se definen los campeonatos, que es en la delantera, haciendo los goles o con mediocampistas importantes, pero jugadores que te definen el partido, ¿no? De esos que te dan opciones para llevar el partido adelante. Lo primero es, los 11 titulares de Argentina ya salen de memoria, salvo el lateral izquierdo, que se disputa entre Tagliafico y Acuña palo a palo. Todos los otros lugares están más que claros. O sea, Dibu Martínez es el arquero, Molina es el 4, Cuti Romero y Otamendi son los 2 centrales, y el lateral izquierdo, Tagliafico y Acuña están palo a palo. A veces en la Copa América, la final de la Copa América la jugó Acuña, la final contra Italia la jugó Tagliafico. Entonces ahí depende de cómo vaya en la actualidad en sus clubes hasta el Mundial, el que esté mejor va a jugar. El 5 es Paredes, no hay duda. Acompañando a Paredes está De Paul, Rodrigo, no hay ninguna duda. Lo Celso se ganó el puesto, ya es titular absoluto también. Y arriba Leo junto con Di María y con Lautaro Martínez. Este es el equipo titular y no se toca
está más que claro que la base es esta y que este es el equipo que juega. Estas son la lista de los 30 jugadores de la convocatoria frente a Italia, ¿está bien? Y acá me interesa, ya que ustedes vayan comentando a ver lo que a ustedes les parece. Ahora, vamos a poner otra imagen para poder pensar ahora sí cómo nos parece a nosotros que tendría que ser. O sea, ya no... hasta acá es un poco lo que se dice de información, de lo que se ve. O sea, la lista de 30 es esta. De esa lista salen 26 con algún asterisco, por alguna lesión o por algún destaque de nivel. Como por ejemplo Enzo Fernández. Enzo Fernández es el clásico ejemplo de un tipo que se está destacando muchísimo y que probablemente esté en el Mundial y no estuvo en la final contra Italia, convocado. Pero sin embargo se puede meter. Son 26 jugadores, 11 titulares, o sea que quedan 15 lugares. Los 11 titulares están seguros que van. O sea, como dije, Dibu Martínez, Molina, Cuti, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Acuña, Lo Celso, Messi, Di María y Lautaro Martínez. Esos 11 van seguros. Aunque vayan a ser suplentes, van. Todos ellos están en el Mundial. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos va a haber de cada posición para llegar a los 15? 2 arqueros, 2 laterales, 2 defensores, 4 mediocampistas, 4 mediapuntas y 2 delanteros centros. Y ahí hay algunos asteriscos porque la cosa puede ir cambiando y quiero que la vayamos viendo. Esto hablando un poco de información y después también entra un poco de la opinión nuestra de lo que a nosotros nos parece. Arqueros van a ir 2 más, o sea, Dibu Martínez y Armani y Rulli. Tal vez se meta Musso, muy difícil. A esta altura ya está casi definido que el tercer arquero va a ser Jerónimo. Pero bueno, los laterales es aquello que dijimos. Acuña va seguro junto con Tagliafico. Y del otro lado, Foyt está en amarillo porque él era el indicado por 2 motivos. Primero porque se destacó en Villarreal, es titular absoluto y el Barcelona lo estaba queriendo. Y segundo porque puede jugar de central. Es un polifuncional. Él juega de lateral derecho, pero también si hace falta ponerlo de central, podría ir. El tema es que se lesionó y es una lesión un poquito complicada. Va a llegar con lo justo al Mundial y ahí habrá que ver si se recupera bien, si vuelve en nivel y qué va a pasar. Entonces, ahí hay un tema que no se va a saber hasta octubre si Foyt puede ir o no. Si Foyt va, Montiel obviamente no irá. Aparte, si Foyt va, al poder ser central, eso facilita de no tener que llevar un central más. Pesela, Lisandro Martínez van seguros junto con Cuti y Otamendi, son 4 centrales. O sea, 2 titulares y 2 suplentes. Si Foyt va, es el quinto, a donde lo puedes acomodar ahí en una eventualidad hasta Tagliafico, puedes jugar un poquito ahí de central, con una línea de 3, qué sé yo, algo así, y listo. Ahí ya completás, no te hace falta llevar uno más. Si Foyt no va y va Montiel, bueno, ahí va a tener que ir muy probablemente un defensor más. Nehuen Pérez, Senesi o hasta Martínez Cuarta, que está un poco rezagado. Uno de ellos podría tener que sumarse, lo que sería un problema porque eso te saca jugadores de adelante. Bueno, vamos a la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha, a priori, en este momento, irían 4. Guido, Palacios, McAllister y Enzo Fernández está pidiendo pista porque se está destacando muchísimo, al mismo tiempo que Ezequiel Palacios no se está destacando mucho porque no juega, sigue siendo suplente, sumando pocos minutos, entonces probablemente se haga el cambio. Palacios saldría y el que entra sería Enzo Fernández. Pero, ¿qué pasa? Ahí serían 3. Una opción es que vaya Enzo Fernández y siga yendo Palacios, y vayan 4 ahí. Entonces en ese caso tiene que ir un mediapunta menos. Que en los mediapuntas vos fijate, Dybala, Papu y Nico González van seguro. ¿Está bien? Como opciones está Ocampos, Angelito Correa y Garnacho, el de Manchester United. Entonces es muy improbable que vaya, pero está ahí. Ángel, el problema con Correa es que no juega, es suplente en el Atlético Madrid, entra, juega minutos, pero no es un titular absoluto, no tiene un nivel superlativo, entonces puede terminar quedándose afuera. Ocampos acaba de cambiar de equipo, fue al Ajax de Holanda buscando jugar, a ver si puede meterse, no están del gusto de Scaloni, Scaloni ya lo ha dejado un poco de lado más de una vez, y qué sé yo, a menos que se destaque muchísimo, llegue al Ajax y ya se destaque, empieza a hacer golazo y jugando muy bien,
Ocampos al Mundial no va. Adelante, la cosa está clara. Julián Álvarez, Joaquín Correa. La otra opción sería Alario, que hasta hace falta tener un delantero más 9, más goleador, más alto, más cabeceador y qué sé yo. Pero la verdad es que Alario no juega. O sea, juega muy poco, no hace tantos goles, o sea, no está en destaque y desde hace años. Entonces, no hay motivo para llevarlo y todo lo que ha mostrado Scaloni es que no lo va a llevar. Así que, por ese motivo, Alario no estaría. Entonces, Julián Álvarez y Joaquín Correa ya están más que confirmados que van. Entonces, fíjate vos, ¿a dónde están las dudas? En Foyt es la primera duda. Si Foyt puede ir, ojalá que pueda ir Foyt. No tengo absolutamente nada contra Montiel. Lo que pasa es que Foyt, al poder ser central y al ser un lateral que estaba jugando más y destacándose más, es más solución. Y eso permitiría dejar un hueco para poder sumar un jugador más en la mitad de la cancha. Como dijo Tite, un media punta, un tipo que define un poco más. ¿Está bien? Sería una macana tener que llevar un tercer central, o sea, llevar 5 centrales. Lo ideal sería poder llevar 4 y acomodar con algún polifuncional. Bueno, en la mitad de la cancha, Enzo Fernández muy probablemente entre por Palacios. Y ahora el otro tema es el siguiente. McAllister está jugando en la Premier League muchas veces como volante central. Guido Rodríguez es de la confianza del técnico, ha jugado, siempre ha sido el suplente de Paredes. Por ahí Scaloni termina diciendo, bueno, llevo a McAllister como suplente de Paredes y listo, y llevo a Palacio y a Enzo Fernández para ser suplente de Paul y Lo Celso, ¿entendés? Puede ser una alternativa así y termina metiendo un cambiazo ahí. Probablemente no, probablemente en la lista es o Palacios o Enzo Fernández, uno de los dos, y hoy Enzo Fernández, a menos que pase algo muy extraño. Palacios está fuera del Mundial y el que va es Enzo Fernández, pero quién sabe, no se mete algún cambio ahí. Si eso sucede, hay un espacio para llevar, aparte de Dybala, Papu y Nico González, llevar uno más, que ahí a principio sería Ángel Correa. Pero también, si Ángel Correa termina no teniendo mucho nivel, no teniendo mucho, jugando mucho, qué sé yo, a menos que Garnacho o Ocampo se destaquen, ¿a quién vas a llevar? Por ahí termina entrando de nuevo, Guido o Palacio. Entonces, un poco el juego viene por ahí. Me interesa saber tu opinión, qué es lo que vos opinás, quién te parece que tiene que ir, quién no tiene que ir. Bueno, pone ahí cuál es el jugador. No de los obvios, ¿no? No de Messi, eso está más que claro. Pero sino de estos jugadores medio tapados que no puede faltar. Por ejemplo, para mí, no puede faltar Enzo Fernández. Es un jugador que hace muchos goles, que llega mucho al área y que le pega de afuera del área. O sea, es un mediocampista que no puede faltar. Y McAllister tampoco puede faltar. Son dos muy buenos jugadores que tienen que estar sí o sí en la mitad de la cancha. Y hasta no sé si no pueden terminar siendo titular a lo largo del Mundial. Pero bueno, tienen que ir. Palacios es un tipo que me encanta, pero lamentablemente no juega nunca. Lo que es una pena, porque en 2018 ya era titular en River. Fue campeón de la Libertadores titular, llegó hasta final del 2019 titular y 4 años más tarde el tipo está jugando poco. Es un pecado porque es un jugador que tendría que haber llegado muy consagrado a este mundial ya. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, el video quedó larguísimo, así que no lo quiero alargar más. Este es el primer informe. Comentá, como ya les dije, hagan sus comentarios, digan lo que les parece. Y por último, lo vamos a ver más adelante, los posibles defectos que tiene la lista. Así que no se pierdan los próximos informes. El próximo informe es sobre las transferencias. Todos los jugadores de la lista, del radar, de los que pueden ir al mundial, todos los que continúan en el mismo equipo y todos los que fueron transferidos a otro equipo. Cómo fueron sus transferencias, si el potencial para jugar o no es mejor o no, y también cómo están yendo los partidos. O sea, ya empezaron todas las ligas europeas, los primeros partidos, y bueno, están jugando, no están jugando, están haciendo goles, no están haciendo goles, están jugando bien, están jugando mal. Bueno, todas las semanas vamos a ir haciendo un repaso de lo que va pasando con cada uno. Ya está empezando la Champions también, así que hay muchísima información y hay muchos partidos para ir viendo. Así que, gente, les mando un abrazo, comenten, dejen su like, suscríbanse y no se pierdan todos los informes que hacemos. Y principalmente también Pro Jersey Shop, te podés comprar esta camiseta para alentar a la selección o cualquier camiseta
excelente calidad, espectaculares. Te dejo el link en la descripción. Mira. Gente, les quiero presentar ProJersey Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas, de en serio, ¿eh? ¿Querés la de Liverpool, la del Madrid, querés la de Boca, la amarilla, la de la selección argentina, lo que quieras? Todo está ahí. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, ProJersey Shop, anda y míralo ahora.